Bien, chicos, para la semana 6 nos toca hablar, bueno, ya comenzamos con el despliegue de los principales acontecimientos que se generaron en el Perú y el mundo, ¿no? Desde el 1900. Entonces, vamos a comenzar en esta sesión correspondiente a la semana 6 con los principales acontecimientos que se dieron entre el año 1900 y el año 1919. ¿Sí? Primero hablaremos rápidamente acerca de los principales acontecimientos a nivel mundial y luego nos centraremos en los principales acontecimientos en el Perú. En lo que corresponde a nivel mundial, pasamos a analizar rápidamente nuestra línea de tiempo, si bien es cierto, ¿no? Consideremos que estos no son todos los acontecimientos que se dieron durante este periodo de tiempo, pero sí estamos tomando algunos de los que de repente marcan, ¿no?, la historia de nuestro planeta, ¿sí? Entonces, en primera instancia, estamos considerando en el año 1900 a Max Planck, que formula la teoría cuántica. ¿Y qué cosa es esa teoría cuántica? ¿No? Por medio de esa teoría, ¿no?, Max Planck formuló que la energía se irradiaba en pequeñas unidades, ¿no?, mucho más pequeñas, llamadas cuantos. Esta teoría nos ayuda a entender mejor cómo está compuesta la materia. ¿Y por qué era necesario? Bueno, estamos hablando de que ya a partir del 1900, inclusive desde 1885 en adelante, el tema de la investigación es muy destacado, ¿no? Sobre todo dentro de las altas esferas a nivel académico en las universidades. Por lo tanto, ¿no?, con esta nueva teoría, Planck contribuye al campo de la física y la química para que se sigan desarrollando nuevos descubrimientos, tal es el caso que vamos a ver dentro de un momento con Albert Einstein. En el mismo 1900, ¿qué cosa vemos también? Vemos a Estados Unidos, que Estados Unidos toma el archipiélago de Hawái. ¿Y por qué razón Estados Unidos toma el archipiélago de Hawái? Bueno, acá básicamente vamos a notar que Estados Unidos, y es una de las cosas que de repente después desata la Primera Guerra Mundial, al igual que muchas grandes potencias a nivel mundial, lo que buscan básicamente es una mayor posesión de tierras, lo que podría garantizar de esta manera la hegemonía que tenía. Tengo un mayor poderío sobre más tierras, igualmente mis recursos son mucho más grandes y me consolido mucho mejor frente a otras potencias, ¿no? En el caso específico de Estados Unidos, si bien es cierto, no es tomado a la fuerza el archipiélago de Hawái. ¿Por qué? Porque Hawái, como lugar en donde se habría desarrollado el cultivo extensivo, por ejemplo, de productos tales el caso de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué cosa estaba buscando? Estaba buscando el anexarse a Estados Unidos para que de esa manera pudiera evitar el pago de aranceles o impuestos altos sobre la exportación de sus productos. ¿Sí? Entonces, fue, por así decirlo, una jugada beneficiosa para ambos bandos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se beneficiaba con el poder extender su poderío sobre más territorio y Hawái con la posibilidad de generar mejores relaciones comerciales, ¿no? Y así también mejores beneficios para la exportación de su producto, en este caso el azúcar. En 1905 aparece Albert Einstein con la llamada teoría de la relatividad. ¿Y qué nos habla la teoría de la relatividad? ¿No? Básicamente, Einstein lo que postula acá es que aquellas teorías en donde decían que la masa y la velocidad se mantenían constantes en cualquier tipo de situación, ¿no? Era falso.
¿Por qué? Porque él había descubierto vía una serie de investigaciones y pruebas y ensayos que en realidad no era constante, porque iba a depender bastante eh, del punto desde el cual se analizara. Y él así, por ejemplo, ¿no? Postula y nos dice, imaginémonos pues que en un tren ya viaja una persona y el tren está discurriendo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y dentro, esa persona obviamente está viajando a esa misma velocidad, 100 kilómetros por hora. Pero si esta persona se pusiera a jugar con una pelota, lanzándola, ¿no?, hacia una pared a una velocidad de 20 kilómetros por hora, obviamente esa persona sabría y sentiría que la velocidad de la pelota va a 20 kilómetros por hora, nada más. Pero si a esa realidad nosotros le sumamos una persona que está viendo toda esta situación desde afuera, está como expectante, ¿no? Está parada a un lado de las vías del tren, ve el tren pasar, ve a la persona jugar con la pelota lanzándola. ¿Cuál sería la velocidad que esta persona que está afuera del tren, que está viendo la escena, ¿no? Le daría a la pelota, ¿no? Entonces, para hallar esa velocidad de la pelota ya no sería de 20 kilómetros por hora, sino que esta persona que ve todo desde afuera estaría percibiendo la velocidad a la que va el tren, que es 100 kilómetros por hora, más la velocidad que le imprime la niña a la pelota, que son 20 kilómetros por hora. Entonces la persona que está afuera vería a la pelota moviéndose a una velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, es así como Albert Einstein, ¿no?, postula esta teoría de la relatividad, y es más, postula también su famosa fórmula en donde E, esa energía, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Teoría que tristemente fue empleada para la creación de las famosas bombas nucleares. Fue tomada como base más adelante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los descubrimientos no son ni buenos ni malos, no adquieren el matiz de para qué son utilizados realmente. Pero Albert Einstein descubre. Ese mismo año, en 1905, él realiza una serie de descubrimientos más, escribe, ¿no?, un total de más o menos 5 artículos en función a cada uno de esos descubrimientos, pues, y lo consideran como un genio, ¿no? Recordemos cuál es la nacionalidad de Albert Einstein, era alemán, ¿no?, nacionalizado estadounidense. Bien, entonces miren, bastante importante lo que se desarrolla acá y que obviamente va a verse más adelante también como un factor que puede jugar a favor y en contra. Después tenemos en 1910, y lo marcamos como un hito muy importante a nivel de Latinoamérica, la Revolución Mexicana, ¿no? Y dentro de la Revolución Mexicana nosotros podemos decir, pues, que fue principalmente causada por esta situación de extrema pobreza en la cual se evidenciaban las diversas necesidades que pasaba el pueblo mexicano. Un pueblo mexicano que, si bien es cierto, tenía una gran cantidad de negocios dedicados a la minería, metalurgia, al tema del petróleo, al comercio internacional, ¿no?, que tenía un gran desarrollo en vías de comunicación y demás. Todo esto era, ¿por qué? Porque eran productos de las inversiones extranjeras que se generaban de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Pero ¿qué pasaba con el pueblo en realidad? Bueno, los obreros, que eran pocos, ¿no?, reclamaban las mejoras laborales. Los artesanos también, los agricultores, se comenzaban a unir. ¿Para qué? Para luchar contra esta injusticia que ellos vivían. ¿Por qué? Porque las tierras de las cuales ellos se beneficiaban para poder producir y para poder tener un sustento para sus hogares cada vez, ¿no?, se hacían más pequeñas y pequeñas. ¿Por qué? Porque las grandes haciendas tomaban estos terrenos para producir en mayor cantidad y de esa manera pues seguir comercializando, ¿no? Entonces, políticamente podemos decir que el país estaba atravesando una situación de oligarquía en donde
eran los hacendados, los banqueros, los mineros, los comerciantes, ¿no? Los más beneficiados, y por otro lado, pues el pueblo el mayor perjudicado. ¿Quién estaba como representante en ese entonces? Porfirio Díaz. ¿Y qué pasaba con Porfirio Díaz? ¿No? Porfirio Díaz se ata al poder y dura en este poder 34 años, imagínense, 34 años amarrado al poder. ¿No? ¿Y por qué dura tanto? ¿No? Si el pueblo sufre tanto, ¿por qué lo sigue eligiendo? Ustedes dirán. Bueno, este tiempo a que se le llamó el porfiriato, ¿ya? ¿Qué pasaba? Lo que sucedía era que él amañaba todo el tema de las elecciones. Siempre decía, no me voy a reelegir, no me voy a reelegir, pero generaba bastante presión sobre los candidatos contrarios, haciendo que al final él fuera el ganador. Entonces, frente a esta situación, ¿qué sucedió? En 1908, él declara que no va a postular, pero al año siguiente de declararlo, comienza su campaña electoral. Entonces ahí es donde ya viene Francisco Madero. Francisco Madero se lanza a campaña con el lema no reelección. Obviamente este lema pues cala profundo en el pueblo, que comienza pues a apoyarlo, siendo así que en 1910 ya Porfirio Díaz se vuelve a autoelegir presidente, a pesar de que Madero y todo el pueblo se opone, comenzando en ese momento una guerra incesante, estalla toda la revolución. Entonces todos los campesinos, todo el pueblo comienza una participación activa, una lucha en contra del gobierno de Porfirio Díaz, en donde aparecen personajes tales como Doroteo Arango, que es conocido por muchos de nosotros como Pancho Villa, ¿no? Y Emiliano Zapata. Finalmente, ya para 1910, después de que estalla la Revolución Mexicana, ¿no? Madero es elegido presidente, hace algunas reformas, pero no las más esperadas por todos, y entonces Zapata rompe con el gobierno el manifiesto de Ayala, en donde entregan las tierras a los campesinos, y obviamente el nuevo gobierno que entra en vista de que hay una serie de desavenencias, no todo el mundo se siente contento con lo que se ha logrado, comienza una etapa de violencia social, ¿no? Hay guerras, hay vandalismo, hay robos, hay ataques a grandes negocios y demás. Entonces, definitivamente ya con esto estamos viendo ya no que es una lucha social, ya no, ya pierde todo el matiz de lucha social, ahora se vuelve una revolución con un matiz político más que nada, tratando siempre de ganar el poder para poder obtener los mejores beneficios, ¿no? Finalmente todo esto termina en 1934, en donde se realiza la reforma agraria y pues definitivamente ya se comienza con la nacionalización de los recursos que antes eran explotados y llevados siempre al extranjero, como en el caso del petróleo. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros este punto? Porque lo que vemos es la lucha de un país que forma parte de Latinoamérica, que forma de repente, en esencia, por raíces, un país muy similar al nuestro, ¿no? Que enfrenta una lucha muy, muy cruda, pero que finalmente logra salir adelante, ¿no? Y hoy por hoy lo que nosotros podemos notar pues es un nacionalismo muy marcado dentro del pueblo mexicano, ¿no? En donde lo primero son ellos, son sus productos, incluso en el tema de, por ejemplo, hasta en el tema cinematográfico, de artistas y demás, siempre es primero lo mexicano y después, ¿no? Lo demás. Y, por ejemplo, hasta nuestros días se puede apreciar. Interesante, ¿no? Interesante, interesantísimo este tema de la Revolución Mexicana. En 1911 viene otro tema muy importante para nosotros, de repente, muy marcado para nosotros.
el descubrimiento de Machu Picchu. ¿Qué pasa con el descubrimiento de Machu Picchu? Nos dice que fecha clave, 24 de julio de 1911, Irán Bingham descubre, ¿no?, Machu Picchu. ¿Y cómo lo descubre? Pues él se encontraba haciendo unas labores de investigación conjuntamente con algunos otros expedicionarios, investigadores de la Universidad de Yale, y se encuentra pues con un campesino. ¿Cómo se llamaba el campesino? Melchor Arteaga. Y este campesino le comienza a relatar que existe, pues, ¿no?, cerca de donde estaban pasando, un cerro llamado Machu Picchu y que hay ruinas en él. Entonces, que tenía que subir por una ladera muy, muy empinada, que era muy peligroso el recorrido, pero que se iba a maravillar, pues, con la ciudadela que podía apreciar. Entonces, como que medio escéptico, Irán Bingham no se convence del todo, pero al fin y al cabo, pues, ese espíritu que tiene, esa curiosidad que tiene, ¿no?, lo lleva a seguir a Melchor. Y finalmente, pues, efectivamente llegan hasta el lugar, que estaba cubierto de por sí por una gran vegetación muy frondosa que escondía, ¿no?, a simple vista todo lo que se podía apreciar dentro de la ciudadela. Es así como Bingham comienza con el grupo de expedicionarios de la Universidad de Yale a las labores de excavación, en donde reúnen vasijas, algunos objetos de bronce, de plata, de cobre, utensilios, algunos elementos de piedra también, aunque en realidad no se encuentra mucho de oro, lo que parecía raro, pues, ¿no? Pero ahora, con las otras teorías, de repente podemos explicar algo más de esto, ¿no? Además, también encuentran algunos cuerpos dentro del lugar, pertenecientes a mujeres, a varones y a algunos niños. Entonces, esa es la teoría que nosotros tenemos y es por eso que consideramos acá 1911 como la fecha de descubrimiento de Machu Picchu. Pero existen también, y no vamos a negar, otras teorías. ¿Cuáles son esas otras teorías? La primera ya la hemos visto, la de Irán Bingham. Pero también existe la teoría de que antes de Irán Bingham, en 1902, Agustín Lizárraga encontró Machu Picchu. ¿Y cómo se puede dar fe de eso? Porque dicen pues que dentro de una de las piedras, las paredes de piedra, estos de los templos de las tres ventanas, él colocó su nombre y escribió la fecha en la cual llegó. Entonces, obviamente eso no va a aparecer de la noche a la mañana. Es por esa razón que Irán Bingham considera y le da crédito a Agustín Lizárraga sobre el descubrimiento de Machu Picchu, inclusive antes que él. Pero cuando ya se realizan las reediciones de los artículos que escribe Irán Bingham y son publicados a través de la National Geographic, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Se anula a Agustín Lizárraga, se saca de la palestra a Agustín Lizárraga y se le da el crédito a Irán Bingham por completo, ¿no? Lo cual me parece malo, ¿no? Porque si ya de por sí el supuesto descubridor le da crédito a otro, entonces está mal, pero bueno, cosas y casos de la vida real. Además existe otra teoría más, aparte de Agustín Lizárraga, nos dicen que antes, mucho antes que él, Augusto Burns, ¿ya?, llega a explorar esta zona de Machu Picchu, allá por los 1860 y algo, no recuerdo bien, la verdad, ¿ya? Debe ser 1866, 67, entre esos 2 años debe ser. Y se considera eso porque existen evidencias de algunos mapas que realizan, pues, ¿no?, que prueban que este señor alemán estuvo por esos lugares. Ahora, ¿por qué no le interesó a este señor, pues, el hacerse de el crédito? ¿Y por qué el resto de investigadores no le dan ese crédito? Porque este señor no era un científico, este señor no buscó Machu Picchu para poder lanzarlo al mundo, ¿no? Sino que fue por interés propio, pues se dice que este señor, Augusto Burns, llegó al lugar a saquearlo. Y es por eso que cuando llega Irán Bingham, no
encuentra nada de oro, porque a decir de las investigaciones, Augusto Bers habría saqueado y llevado, ¿no?, grandes tesoros de la ciudadela de Machu Picchu. Fíjense, ¿eh? Entonces existen tres teorías y una más en la que, bueno, comentan pues de que Machu Picchu no fue descubierto, porque para ser descubierto tendría que haber sido ignorada su existencia, y eso era falso. ¿Por qué? Porque los pobladores de las zonas aledañas sabían que existía este lugar, y por lo tanto no debería existir una fecha de descubrimiento, no debería ser dado a una persona en particular este crédito, porque ya los pobladores de la zona, así como Melchor, ¿no?, el campesino, ¿no?, que se lo llevó a Ira Minhan, todo el mundo sabía que Machu Picchu existía, que también me parece válido. No sé qué me dirán ustedes, de repente que ustedes me pueden decir algo contrario a esto. A ver, y bueno, seguimos en 1914, la Primera Guerra Mundial. Y justamente a razón de esto vamos a ver un video para poder entender mejor sobre este tema. No me corten, por favor. Ya estamos acá y hay problemas de audio, me avisan. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron... Perdón, creo que están escribiendo, disculpen. He tenido que cortar un poquito. Ah, Luisa, ok, muy bien, disculpa, sí, tienes toda la razón del mundo. Es muy didáctico. Es el más didáctico que podría encontrar. Sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? Uy, ¿qué pasó? Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Qué raro. No sé por qué salí. El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática.
Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania
sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf, que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces nosotros acá lo que hemos podido apreciar es de una manera muy didáctica y muy rápida ver algunos elementos importantes dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Consideremos que entre 1870 y 1914, el mundo ¿cómo está? ¿Cómo vive? Vive en paz, ¿no? Y esta paz fue en extremo buena para el desarrollo económico, cultural, científico de todas las naciones en general. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que los llevaba a una continua carrera armamentista, ¿no? Siempre estaban, así como hoy en día siempre las naciones que están haciendo, no tienen dinero de repente para combatir la pobreza, y es algo que yo critico, no tienen dinero para combatir de repente los problemas sociales que los aquejan, pero sí lo tienen así para comprar armas, ¿no? Para hacerse de más tecnología para poder combatir al enemigo, entre comillas. Por esta causa, la paz de este periodo, esa paz que se vivía aparentemente, se le denomina paz armada. Y es en estas circunstancias en las que se genera, pues, esta Primera Guerra Mundial. ¿Qué lo causa? Bueno, ya lo hemos visto, estas tensiones entre las potencias. ¿Por qué? Porque acá tenemos principales países que son antagónicos a nivel internacional, como por ejemplo Alemania y Francia, que tenía ya una rivalidad que había manejado desde 1870, imagínense, o la rivalidad entre Rusia y Austria, pues ambos deseaban el territorio correspondiente a los Balcanes, y también entre Inglaterra y Alemania por básicamente la competencia por tierras y a nivel comercial. Todas estas fricciones, esas desavenencias entre Inglaterra, Francia y Rusia a causa de esta expansión colonial fueron también intensas y obviamente influyeron en el resultado de la formación de alianzas que se desarrollaron dentro de Europa. Ahora consideremos algo, estas fuertes rivalidades coloniales hacían que las potencias se enfrentaran en el plano, pero el plano era netamente económico. Sin embargo, lo que sí hicieron es traspasar este plano netamente económico y comenzar a luchar entre sí por conseguir mercados para sus productos y conquistarlos. Entonces necesitaba más territorio. Y eso fue lo que motivó pues a esta serie de enfrentamientos que se dan dentro de Europa. Porque básicamente, así como le dice en el video, la mitad de Europa estaba peleando contra la otra mitad, ¿no? En 1914, propiamente dicho ya, los alemanes van sobre París, dicen. Pero, ¿qué pasa? Al inicio fracasan. Ellos pensaban que iba a ser muy sencillo, que iba a ser fácil, pero no fue así. Luego todos estos ejércitos comienzan a atrincherarse y ahí es donde justamente vemos este primer término de las trincheras que se generan con la aparición pues de los armamentos, de los armamentos militares que se dan y ya atrincherados comienzan la guerra de posiciones en el norte de Francia que dura aproximadamente 3 años. Ahora, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué periodo de tiempo se da? Entre 1914 y 1918, recordemos eso. Mientras tanto, mientras que estaban atrincherados ahí, ¿qué pasaba con los alemanes? Ellos lograban dominar en los Balcanes, en el territorio de los Balcanes, excepto a Grecia. Derrotan a Rusia, que tuvo que firmar la paz por separado en 1917. Ojo, 1917, y acá vemos la revolución bolchevique. En 1917, Rusia se ve forzada por Alemania a firmar un convenio de paz.
de manera separada a lo que ya venía conformándose como bloque con Francia, con Estados Unidos, con Italia y demás. Todas estas victorias que tuvo Alemania, sobre todo frente a Rusia, le da pues nuevos bríos, ¿no? Hace que los alemanes pues se llenen de ánimo y digan, pues si podemos ganar acá, podemos seguir ganando. E intentan nuevamente ir contra Francia. Esto finalmente, ¿qué desencadena? En 1918, que los aliados, estos países con tanto Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, logren detener el avance de los alemanes y luego pasen a la ofensiva. Es decir, primero, ¿no? Son fuerza de choque, no dejan que sigan avanzando los alemanes y después lanzan la ofensiva, la contraofensiva, para poder así finalmente derrotar a los alemanes. Entonces, imagínense. Ahora, producto de todo esto, ¿qué sucede? En 1919 se firma el Tratado de Versalles. ¿Y qué es el Tratado de Versalles? ¿Ya? Es el tratado que puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania, básicamente. ¿Ya? Entonces, acá se declara expresamente que Alemania ha perdido y que así como ha perdido la guerra, ha perdido también parte de su territorio, pues tuvo que devolver bastante de los territorios que ya había tomado como suyos, ¿no? Entonces ahí comienza a ceder ciertos territorios a Francia, otros tantos a Dinamarca, le cede a Polonia también algunos tantos, y también así aquellos territorios que fueron apoderados por Federico II, se los brinda también a Polonia. Además de eso, no solamente de ceder el territorio que ya habían ganado, ¿qué pasa con Alemania? Se compromete, o lo comprometen, mejor dicho, a pagar reparaciones por todos los daños que fueron causados, ¿no? Y a reducir la cantidad del ejército que ellos tenían, así como a quitar todo tipo de presencia militar dentro de la zona del Rin. Obviamente, dicen los aliados, ocupan, ¿no? Este último tratado como una especie de garantía, y le dicen pues de que tiene que cumplir y tiene que pagarles. Ojo, la devastación que se generó en esta guerra fue grande, sobre todo en los territorios de Alemania y Rusia, puesto que la ofensiva que ellos lanzaban era de atacar todo, no centraban su ataque en zonas específicas, sino que atacaban todo e iban contra todos. Obviamente, con eso se generó una mayor catástrofe, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas de las situaciones que se generaron, y la verdad, pues que es muy lamentable, puesto que el afán expansionista, el de ganar mayor poderío de solamente algunas naciones, finalmente perjudica a la gran mayoría de países que no tenían nada que ver. Y por cierto, ¿dónde estaba España al respecto? España decía, no, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, yo estoy bien, sigan adelante con lo suyo, ¿no? España no se metía en nada. Bueno o malo, bueno, eso solamente la historia lo juzgará. Y mientras todo esto pasaba en el mundo, ¿qué pasaba en el Perú? Principales acontecimientos en el Perú. En el Perú en 1901 se funda el 15 de febrero de 1901 Alianza Lima, ¿no? ¿Por quién es creado? Por un grupo de jóvenes que deseaban practicar deporte. Pues, y hoy por hoy ya pues hemos conocido ya la mayor parte de nosotros su historia, las épocas de crisis que han pasado, y hoy consolidado como uno de los mejores equipos del Perú, ¿no? No pienso decir más al respecto. No soy muy partícipe del fútbol, pero si me preguntaran de repente si por ahí en algún momento tengo algún equipo preferido, yo diría que sí, efectivamente es el Alianza Lima, ¿no? Hasta tengo mi polito de la Alianza Lima que me he comprado, yo solita me he regalado. En 1911 se generan las huelgas obreras en el Perú, y específicamente acá vemos el caso del paro nacional que se genera por parte de los obreros. ¿Qué pasaba hasta ese entonces? Hasta ese entonces, pues la situación de los obreros era una situación paupérrima, era una situación de
en donde habían condiciones laborales pues completamente insalubres, en donde muchos de los obreros pues contraían una serie de enfermedades, aparte de estar o tener que trabajar en ambientes que no eran del todo seguros para ellos. Las jornadas laborales se extendían entre 14 y 16 horas, no tenían derecho a descansos y demás. Entonces, vista estas situaciones, se comienzan a generar las primeras asociaciones de obreros que luchan por sus derechos, llámese ahora sindicatos, ¿no? Y estos sindicatos son los que llaman a que se realice un primer paro nacional para poder tener una situación de cambio frente a estas condiciones de trabajo que se vivía. Y es por eso que Lima experimenta, ¿no?, un día de paro total en donde ningún obrero salió a trabajar, ¿no? ¿Qué pasó como consecuencia? Al día siguiente, ¿no?, se les aprueban todos los pedidos que hacen y obviamente las condiciones de trabajo cambian. Pero cambian aún más, porque en 1916, José Pardo y Barrera, ¿qué hace? Aprueba ya la ley sobre el trabajo de mujeres y niños. Ya, en este caso, importantísimo, porque si bien es cierto, vemos que en realidad los niños y de repente las mujeres y las mujeres embarazadas no deberían hasta cierto punto trabajar, ¿no? En esta época sí se lleva a cabo. Y vista esta situación, José Pardo y Barrera toma una decisión al respecto. Entonces, ¿qué mejoras realiza? Brinda un descanso obligatorio para los días domingos. Eso en primer lugar. Luego, también hace una aclaración sobre el tipo de trabajo que deberían o pueden o no pueden, ¿no?, realizar tanto mujeres como niños, como por ejemplo el trabajo en la mina, ¿no?, el trabajo en canteras, todos aquellos trabajos que fueran peligrosos para la salud, para el bienestar físico, definitivamente estaban prohibidos para estos dos grupos, ¿no?, humanos. Además, en el caso de los niños, propiamente dicho, se establece una jornada que no debe de superar las 6 horas diarias de trabajo, sobre todo si los niños son menores de 14 años y cuentan entre 12 y 14 años, que sí podían trabajar, pero que lo podían hacer solamente con el permiso expreso de un tutor, de un padre, y también presentando un certificado de salud que diera aval del buen estado físico en el cual se encontraba. En el caso de las mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas, lo que hacían era brindarle la posibilidad de gozar de 20 días de descanso antes del parto, 40 días de descanso después del parto, y las protegían en el caso de algún tipo de despido arbitrario que ellas podían tener, ¿no? Si las despedían, ellas tenían derecho, por ejemplo, a cobrar 90 días de salario. Obviamente, lo llamado era a no despedirlas. Y en el caso de los descansos por maternidad, ellos tenían la posibilidad de cobrar el 60% de su sueldo durante este tiempo. Entonces, eran medidas que se habían tomado para mejorar las condiciones de estos grupos de personas que realizaban sí o sí trabajos también porque tenían que contribuir dentro de la economía familiar en ese entonces. En 1920 inicia lo que nosotros conocemos como el llamado Oncenio de Leguía. ¿Qué pasó con el Oncenio de Leguía? Leguía es reelegido hasta en 3 ocasiones, ¿ok? En esta elección prolongada que tuvo por 11 años, él comienza pues a hacer una serie de reformas a nivel constitucional y también de modernización de Lima. ¿Por qué? Porque recordemos que en 1921 Lima, ¿qué experimenta? Lima experimenta ya la celebración del centenario de su independencia. Por lo tanto, él se dedica pues a modernizar, ¿no?, a remozar Lima. ¿Para qué? Para darle la bienvenida a toda la lista pues de altos mandatarios de otros países e invitados ilustres que iban a llegar a Lima para las celebraciones. Se inaugura por esos tiempos también la plaza de el monumento a Francisco Bolognesi en la plaza del mismo nombre, y
toma lugar ahí una serie de actos conmemorativos a nuestro centenario. 1920 también es conocido porque Lima comienza a padecer una situación de insalubridad muy marcada. Ojo, 1920, pero Leguía se estaba dedicando a remozar, a obras de infraestructura. ¿Qué pasó? Claro, pero estas mejoras estaban ya establecidas dentro de lo que vendría a ser el famoso damero de Pizarro, la parte central de Lima. Pero recordemos que Lima al inicio comienza a crecer horizontalmente. Entonces comienza de repente el cercado, lo que nosotros conocemos como el cercado, Rímac. Ya para 1920, en los 1900 ya comienza también la Victoria también, ¿no? Que se vuelve de por sí ya muy llamativa para la gran cantidad de personas en ese entonces. Pero zonas, por ejemplo, como Barranco, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, ya están generando vivienda, están generando presencia, no así cumplen con todos los servicios básicos para poder abastecer a las personas que viven en ese lugar. Entonces falta agua, falta de repente alcantarillado y demás cosas que pueden y que llaman a una serie de epidemias tales como el, la peste bubónica, ¿no? El paludismo, que en esa época comenzaron a quejar a la población de Lima. Y es justamente a razón de todas estas obras que comienza a generar Leguía que pone especial énfasis en ese punto para poder combatirlas y así hacer que la población no merme en cuestión pues de defunciones por estas enfermedades, ¿no? Sobre todo considerando que ya estaban próximos a la celebración del centenario. En 1920 también, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Constitución de ese mismo año, en donde se promulga, dentro de lo más importante, el derecho básico a la prohibición de que la ley o de alguna autoridad pudieran suspender las garantías individuales de las personas, ¿no? Entonces, salvo pues expresa necesidad por garantías de seguridad interior o exterior. Básicamente, en eso nos entra. Entonces, se reconoce el derecho a la libre expresión, al libre tránsito, se reconoce los derechos básicos fundamentales a la vida. Entonces, eso genera un ambiente aún de mucho mayor seguridad y desarrollo dentro del quehacer político y social de ese entonces, ¿no? Eso es lo que nos da la Constitución de 1920 y que, como les digo, es uno de los mejores de repente aportes dentro de este periodo de tiempo. Y bien, eso es lo que corresponde, chicos, a este tema tan importante. Y hemos llegado solamente a 1919, 1920 inclusive hemos tomado, ¿no? No nos hemos quedado en el 19, sino nos hemos pasado hasta el 20. A ver, comentarios al respecto. Cuéntenme. Excelente, muy bien. Muy bien, Lucy. Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, dice, el primer sindicato creado y básico para esa época, ¿no? Que marca la pauta para que, ¿no? Otros rubros, ¿no? De producción también se sumen y así comiencen pues a tomarse en cuenta los derechos que nosotros tenemos como trabajadores, sobre todo eso, que es tan importante, porque a veces parece que no los tuviéramos, pero sí los tenemos, pero ahora, ¿quién los conoce? ¿Quién los conoce? ¿Quién conoce todos esos derechos? Ah, pero eso es el de la SUNAFIL. Pero también nos merece conocer y saber informarnos acerca de estos derechos que nosotros tenemos como trabajadores. Impresiones, consultas, preguntas, algo, cuéntenme. O todo está claro.
Bien. Si tienen alguna consulta, de repente regresando del pequeño break que vamos a tener, lo comentamos. ¿Les parece? ¿Sí? Son 3:32. Volvemos a la... Ah, Dina, muy bien. Muchas gracias, Dina. Si no me escribes, me siento sola. 3:42. 3:42 p.m. Retornamos. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio, por favor. Levántense de su silla y a comenzar a hacer ejercicio.